En este video analizaremos la definición de ángulo al centro en una circunferencia, a qué llamamos circunferencia circunscripta a polígonos y analizaremos los polígonos regulares y cómo justificar que son también polígonos inscriptibles. Comencemos. Definición de ángulo al centro en una circunferencia. Un ángulo al centro será aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Si observamos la figura representada a la derecha, observamos que tenemos una circunferencia, el centro que está marcado con el denominado punto A, ¿sí? Y entonces el ángulo BAC sería un ángulo al centro de la circunferencia, puesto que su vértice es un punto, es el centro de la circunferencia. Bien, hay una propiedad vinculada al ángulo al centro, ¿sí? Y es que este triángulo ABC tiene una particularidad. Observémoslo utilizando el applet de GeoGebra, que yo ya tengo abierto en esta pestaña. Si tenemos un ángulo al centro trazado y observamos el triángulo que se forma al considerar el punto de corte de los lados del ángulo con la circunferencia, si miramos este triángulo ABC, podemos utilizar GeoGebra para visualizar que ese triángulo, si lo ponemos de diversas posiciones, el B y el C, siempre me queda un triángulo que es isósceles. Observamos que esto pasa si el triángulo es acutángulo, como en este caso, o si con un poco de pulso lo pudiéramos poner rectángulo. No me va a quedar, pero ustedes pueden jugar un ratito más con un poquito más de pulso, o también podría ser el caso de triángulo obtusángulo. En todos los casos, esos son triángulos, son isósceles. Y podemos observar que son isósceles puesto que el lado AB y el lado BC, el lado AB y el lado AC, los que están marcados en rojo, son radios de la circunferencia y por lo tanto este triángulo tendrá al menos dos lados iguales. Y los ángulos opuestos a los lados iguales, que están marcados en verde en este caso, también tendrán igual amplitud. Esta propiedad es bien importante, ¿sí? Para lo que viene a continuación. Otro concepto que queremos compartir con ustedes es el concepto de polígono inscripto o polígono inscriptible. Diremos que un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices pertenecen a dicha circunferencia. En ese caso, se dice que esta circunferencia es la circunferencia circunscripta al polígono, en este caso representado en rojo. Observamos que de este cuadrilátero que está representado, todos los vértices pertenecen a la circunferencia. Estos polígonos son llamados polígonos inscriptibles y el centro del polígono será el centro de la circunferencia circunscripta y el radio del polígono inscripto será el radio de esa circunferencia también. En este caso no tenemos representado el centro y el radio, pero podríamos buscarlo. Bien, ¿qué polígonos serán inscriptibles? Podríamos presumir que no todos serán inscriptibles. Los triángulos, por su parte, sí siempre son inscriptibles y siempre podemos encontrar una circunferencia que pase por los tres vértices. Esa circunferencia es la circunferencia circunscripta y el centro de esa circunferencia es el circuncentro, es decir, la intersección de las mediatrices de sus lados. Es bien interesante esto y esta idea es bien importante porque puede significar alguna pista de cómo vamos a encontrar otros cuadriláteros o polígonos inscriptibles. No todos los cuadriláteros son inscriptibles, ya que por 4 puntos no alineados no siempre es posible construir una circunferencia y vamos a analizarlo a continuación. Si vamos a la actividad 15 y entramos a este applet, vamos a analizar esta propiedad. Si tenemos una cuerda en una circunferencia, la mediatriz de toda cuerda va a cumplir con una propiedad.
Si entramos a este applet que aparecía allí y vemos lo que se nos pregunta, para ir mirando, observamos que tenemos un punto A, un punto B, una circunferencia de centro A que pasa por B y un punto C en esa circunferencia. Se nos pregunta cómo serán los segmentos AB y AC. Podemos observar que como tienen extremos el centro de la circunferencia y un punto de la circunferencia, van a ser radios de la circunferencia. Por lo tanto, van a ser iguales. Y si consideramos estos triángulos que habíamos visto en el applet anterior, observamos que son triángulos isósceles. El punto A tiene una particularidad. Está a la misma distancia de B que de C. Por eso tiene sentido que pertenezca a su mediatriz, sin importar qué tipo de triángulo sea con respecto a sus ángulos, que sea acutángulo o rectángulo u obtusángulo. Siempre la mediatriz de la cuerda BC va a pasar por el centro de la circunferencia. Acá tenemos para aquí sacarla y ponerla, si quisiéramos visualizar el triángulo solo. Entonces, ¿qué propiedad de toda cuerda de una circunferencia se puede conjeturar? Bueno, se puede conjeturar y justificar de esa manera, ya que el punto A está a igual distancia de B que de C, y esa es la propiedad que caracteriza a los puntos de la mediatriz, ¿sí? De que el centro, que es ese punto A, siempre pertenece a la mediatriz de toda cuerda. Hasta ahora vamos como con propiedades que parecen no conectarse, pero esa conexión va a aparecer. Si miramos en la actividad 16, dice, entra al siguiente applet y observa qué particularidad cumplen las mediatrices de los lados de un cuadrilátero inscriptible. Vamos a analizar qué nos propone ese applet. Si observamos en este applet y vamos moviendo la flechita para que aparezcan diferentes puntos, observamos que aparecen 4 puntos en el GeoGebra y que se traza el cuadrilátero ABCD. ¿Bien? A continuación, si seguimos pasando las flechitas, empiezan a aparecer algunas rectas trazadas en línea punteada. Esas rectas que están trazadas en línea punteada son las mediatrices de los lados del triángulo ABC. Por ejemplo, esta que apareció primero, que pasaba ahí por D, es la mediatriz del lado AC. La segunda que aparece es la mediatriz del lado BC y la tercera es la mediatriz del lado AB. Esas tres mediatrices concurren en un punto, que es el circuncentro del triángulo ABC, y que por lo tanto hay una circunferencia que pasa por los vértices A, B y C. El tema es que esa circunferencia en este cuadrilátero no pasa por D. ¿Ven? Esta es la única circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Esa es una característica de la circunferencia circunscripta. Entonces, si nosotros queremos que el cuadrilátero sea inscriptible, tendremos que buscar una condición para que además el D pertenezca a la circunferencia. Bien, entonces me pregunta ahí, ¿dónde debe variar D para que las mediatrices de los lados del cuadrilátero se corten en un mismo punto? Entonces, si observamos las mediatrices de los lados AD y de C, observamos que no se están cortando en el punto O. Pero si moviéramos el punto D, tal vez lo conseguiríamos, ¿sí? Si ponemos el punto D sobre la circunferencia, observamos que las mediatrices de todos los lados, las del lado AD, las del lado de C, que son las que están pintadas con línea llena, esta punteada que era la mediatriz del lado AB y esta otra punteada que era la mediatriz del lado BC, todas concurren en un punto, ¿sí? Y hacen que el cuadrilátero sea inscriptible. Entonces, eso nos lleva a conjeturar cuál es la propiedad para que un cuadrilátero sea inscriptible. Una condición para que un cuadrilátero sea inscriptible es que las mediatrices de sus lados todas coincidan en un mismo punto. Eso lo tenemos escrito acá en el repartido.
donde dice propiedad, es condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero sea inscriptible en una circunferencia que las mediatrices de sus 4 lados concurran en un punto. Dicho punto es el punto de la circunferencia circunscripta. Y aquí hay una figura para analizarlo, que queda un poco rayada después de tantas mediatrices, pero tenemos la mediatriz del lado AD, la mediatriz del lado AB, que sería esta de acá, la mediatriz del lado BC, que sería esta de acá, y la mediatriz del lado CD, y todas concurren en un punto que va a ser el centro de la circunferencia circunscripta. ¿Sí? Este punto está a igual distancia de todos los vértices, puesto que pertenece a la mediatriz de cada una de las parejas de vértices consecutivos.